Primeiramente, bom dia a todos, ou boa tarde a todos que nos assistem. Em nome aqui do CIRIEC Internacional, nós abrimos esta cerimônia de, perdão, de encerramento da Conferência Internacional do CIRIEC sobre a América Latina, um evento que está aqui na sua primeira edição e busca encontrar e criar caminhos para a economia social e solidária e o cooperativismo na América Latina. Este é um tema que vem ganhando uma projeção econômica e social muito importante nas últimas décadas, e não poderia deixar de ser discutido pelas entidades, associações científicas, as universidades e os governos. Então, foi pensada a criação de um evento para se discutir esse tema na América Latina e a partir da própria América Latina, com a organização do CIRIEC Internacional e do CIRIEC Brasil, que foi uma iniciativa que, desde o início, contou com o apoio do governo do Estado da Bahia. Inicialmente, antes da pandemia, nosso objetivo era realizar esse encontro presencialmente na cidade de Salvador, onde fomos aí extremamente bem acolhidos pelo governo do Estado, numa sinergia não só de esforços, mas a sinergia de ideal de transformar a Bahia no estado da economia solidária. Eu creio que depois desse evento nós podemos aqui contribuir nessa caminhada, e a Bahia já é o estado da economia solidária. Temos aqui várias iniciativas do governo, e aprendemos muito nessa caminhada conjunta, nessa construção coletiva que foi este evento. Então, já antes de mais nada, gostaria aqui de agradecer ao secretário Davidson, à secretária Adélia, que não mediram esforços em viabilizar esse evento, em construir em conjunto esse evento, não só o apoio, o apoio à parceria, mas também a amizade que nós fizemos com todos os servidores de ambas as secretarias. Acho que a gente sai daqui muito mais do que com parceiros de trabalho, mas com amigos, feitos aqui junto a ambas as secretarias. São pessoas incríveis que vocês têm no governo, em ambas as secretarias. Fiquei impressionado, muito admirado pelo trabalho de excelência que foi feito aqui na construção desse evento por todos, tanto da Secretaria de Trabalho e Renda como da Secretaria de Inovação. E espero aqui que a gente continue com essa parceria por um grande e longo tempo na construção, na busca desse ideal que ultrapasse até mesmo as fronteiras da Bahia, mas vá para todo o Brasil e toda a América Latina. Gostaria também, mais uma vez, de agradecer o apoio do CIRIEC Internacional. Faço aqui na pessoa do professor José Luiz Monzon, e da professora Bárbara Sacchi. Bárbara, thank you for all the support for this event. Professor Monzon, muitas graças por apoio da CIRIEC Internacional. Esta é uma iniciativa que esperemos que fique, se torne permanente, que possamos construir a segunda Conferência Internacional do CIRIEC na América Latina. O evento foi um evento aqui de sucesso. Criamos aqui inúmeras relações, resolvemos inúmeros problemas da economia social e solidária, do cooperativismo na América Latina, e também descobrimos novos problemas, os quais aí nós precisamos nos dedicar para que eles sejam solucionados. Mas também já
já conseguimos encontrar algumas respostas, tá? Renovando, no fundo, as nossas forças para enfrentar esse desafio, né? Que é, através da economia social e solidária, construir uma nova economia, novas relações, novas instituições, tá? Que sejam mais democráticas, mais equânimes, ambientalmente equilibradas, tá? Que a gente possa construir realmente um mundo melhor. Tá? Então, nessa sessão de encerramento, gostaria de iniciar aqui as participações, né? Começando pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, né? Representado aqui pela própria secretária, tá? Doutora Adélia Maria Carvalho de Melo Pinheiro, tá? Que foi além de uma grande contribuidora do evento, uma grande referência na área não só de ciência e tecnologia, né, tá, mas também na construção dessa agenda de economia social e solidária, né, aproveitando aqui para agradecer também toda a participação, o apoio, a amizade da Saada, tá, que esteve conosco aqui sempre nessa empreitada de se construir um evento internacional e à distância. Então, secretária, muito obrigado pela participação e por todo o apoio. Eu inicio as minhas palavras, Daniel, cumprimentando você em seu nome, cumprimentando todos aqueles que representam territorialidades dentro da CIRIEC. Em seguida, cumprimento a doutora Bárbara e o senhor José Luiz Monzon, como CIRIEC Global, e, claro, ao cumprimentá-los, estendo os cumprimentos a todos que participaram de importante evento, que estiveram, ao longo desses dias, construindo, elaborando, identificando desafios já enfrentados e novos desafios que se colocam para os tempos atuais, para que possamos, em conjunto, enfrentar e buscar soluções. Claro, cumprimento o colega de governo, com toda a admiração que tenho ao trabalho que vem desenvolvendo à frente da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, o doutor Davidson Magalhães, e trazendo aqui o abraço, que é o abraço de compartilhamento dos nossos fazeres sob a liderança do governador Rui Costa. Efetivamente, vivemos na Bahia e no Brasil também um contexto que é do conhecimento de todos e fez parte do referencial teórico de organização deste evento, que é o contexto de pandemia, de ocorrência importante da pandemia entre nós. Vivemos na Bahia um contexto que se diferencia daquele vivido por outros estados do Brasil. Aqui, sim, temos uma liderança que é o governador Rui Costa, com enorme responsabilidade social, que não vem se furtando a assumir todas as medidas necessárias para enfrentamento da pandemia, para enfrentamento à diminuição de impactos sobre a saúde, com ampliação da rede de assistência, com grandes investimentos e rápida ampliação da rede de assistência à saúde, mais do que isso, com medidas gerais de enfrentamento e também com o desenvolvimento de ações que venham a aportar e trazer base econômica e um pouco de sustentação econômica frente aos impactos desfavoráveis da pandemia e também já mirando no cenário pós-pandemia, como o secretário Davidson lançou a semana passada um grande programa de formação, colocando inicialmente 6.000 bolsas
de formação para as pessoas, para a população da Bahia. Então, essas ações são ações portadoras de futuro, como as discussões que se passam e se passaram aqui no CIRIEC. São discussões portadoras de futuro. A própria sinalização contida no tema, na temática de chamamento para o evento, já diz que consideramos o cenário de pandemia, mas sinalizamos que a nossa preocupação também precisa se voltar para o cenário pós-pandemia, trazendo um olhar que é pautado pelo desenvolvimento inclusivo, sustentável e, o mais importante, resiliente, na medida em que assume essa categoria, essa postura, atitude diante do mundo. Passamos e estamos passando por uma situação difícil globalmente, precisamos aprender com isso e desenhar um futuro que se faça diferente. Necessário discutirmos o desenvolvimento de complexo industrial da saúde em cada um dos lugares do mundo, para que numa situação como essa não fiquemos reféns do material, do insumo, do medicamento, que somente é feito em 1 ou 2 países e os demais sofrem a carência desses materiais para a melhor assistência à sua população. Enfim, a resiliência é uma categoria-chave para utilizarmos e projetarmos o futuro nesse momento. E, obviamente, pensar desenvolvimento inclusivo, sustentável, com base na atitude de resiliência, é pensar na estratégia, no modo de produção que leve em consideração a economia solidária, a economia socialmente amparada. E tenho certeza que as discussões, os trabalhos apresentados, que devem ficar à disposição de todo o público, eles nos trarão, sim, a base teórica, os elementos que nos permitam desenhos e redesenhos de futuro a partir dos novos desafios que foram identificados. De fato, eu compartilho a participação da SECT no CIRIEC América Latina, com a equipe da SECT, em particular a equipe sob a liderança de Saada, a qual publicamente agradeço, e reafirmo aqui os compromissos da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Governo do Estado da Bahia para seguirmos nas discussões, na construção das soluções encontradas para enfrentamento dos desafios pós-pandemia. Um forte abraço a todos com os nossos compromissos. Obrigada. Muito obrigado, secretária. Realmente, acho que a senhora tocou muito bem nesse ponto do desafio que a economia solidária já possuía no passado e vai possuir no futuro na questão do Covid, né? Acho que até é uma questão que eu costumo brincar com meus alunos, até alguns amigos, né? Hoje são os médicos, enfermeiros aqui, todo o pessoal da saúde que está na linha de frente, né? Mas quando isso passar, quem vai para a linha de frente somos nós das ciências humanas e ciências sociais, tá? Ou seja, para a gente tentar reorganizar tudo isso nessa mesma situação, né? Faltando um insumo, faltando estruturas, né? Mas é um dever aí, como os médicos estão fazendo hoje, né? Não vamos nos furtar. Tá, então, agradeço a participação e, mais uma vez, aqui toda a colaboração, né, amizade e até mesmo carinho, né, da SECT teve conosco neste evento, né, e vamos continuar trabalhando juntos pela economia solidária e também pela inovação, que são 2 temas próximos, tá? Pode parecer que não, mas são. Tá? Então, secretária, obrigado. Tá, então, agora passo a palavra ao secretário Davidson Magalhães, tá, que também foi aqui um grande amigo, um grande parceiro na construção desse evento, né, desde os primeiros contatos que tivemos do governo do estado com o CIRIEC, isso em 2017, num evento que organizamos em Manaus, né,
simplesmente abraçou a causa, podemos assim dizer, né? Tá? Também tem ali funcionários incríveis, servidores incríveis, né? O superintendente Milton, tá? O David Souza, que está aqui presente conosco, né? Que trabalharam, tá? Podemos dizer, sem querer cobrar hora extra para eles, mas trabalharam além das jornadas, fim de semana, à noite, para a construção desse evento, né? Assim como a secretária Adélia, o senhor tem uma equipe fantástica, tá, dentro da secretaria, a quem eu gostaria de agradecer publicamente. Tá? Então, secretário Davidson, já passo a palavra ao senhor, agradecendo também o apoio, tá, e a presença neste momento de encerramento. Bom dia a todas, a todos. Daniel, aí, professor Daniel, presidente aí do evento, presidiu o evento. Eu gostaria de agradecer a oportunidade do Estado da Bahia, eu e a colega Adélia, nossa secretária, que além de secretária, minha conterrânea e foi minha reitora na universidade, né? Então, quero assim, parabenizar essa iniciativa, uma iniciativa muito importante, e ao doutor Luiz Monzon e a doutora Bárbara, que são aí representantes aí do CIRIEC Internacional, ao José Pablo, da Argentina, ao Hernando Zabala, da Colômbia, o Frederico, doutor Frederico, da Costa Rica, o doutor Roberto Canhedo, do México. Então, quero parabenizar todos. Esse evento é muito importante de debate com o objetivo de difundir e consolidar a economia social e solidária na América. Eu quero dizer que nós estamos vivendo um momento muito difícil, especialmente nós na América Latina. Nós fizemos uma opção na América Latina, foi feita em nosso nome, uma opção que nos levou a um caminho muito difícil, diferente, por exemplo, do que está acontecendo na Ásia. Nós aderimos a um consenso de Washington que desestruturou as nossas políticas públicas. Então, nós temos assim 2 grandes desafios. Nós vivemos uma desestruturação das economias latino-americanas, com atrasos estruturais importantíssimos, e está nos dificultando hoje, nossa região, o trabalho informal cresce violentamente. É claro que existe uma tendência internacional, e vou falar sobre isso, mas, em especial, na nossa América Latina, esses governos neoliberais, e no Brasil, um governo neofascista, tem feito estragos significativos na questão da precarização do trabalho e das relações econômicas. Então, vivemos um momento muito difícil. Eu sou presidente do Fórum dos Secretários do Trabalho do Brasil e tenho acompanhado de perto esse processo da precarização do trabalho. Hoje nós temos mais trabalhadores informais do que formais no país. Nós estamos com um desemprego crescente, um processo de reprimarização da nossa economia, de desindustrialização, o que nós tivemos em alguns países da América Latina na década de 50, no pós-guerra, de processo de industrialização. Nós estamos retrocedendo para virarmos de novo grandes fazendas de produtos primários, exportadores de produtos primários e de exportação de minerais. Portanto, é um processo de retrocesso econômico muito importante que nós vivenciamos e é fundamental trazer o debate da economia social, da economia solidária, num contexto de retomada da pauta do debate sobre desenvolvimento. Aliás, foi quando retomamos, quando introduzimos a pauta da discussão sobre desenvolvimento na América Latina, que nós conseguimos avanços importantes nas relações de trabalho e no desenvolvimento das economias e nos desenvolvimentos sociais. Vivemos, portanto, sobre essa égide um momento extremamente difícil, porque, além da crise, a grande crise de 2008 e as suas consequências, nós já tínhamos um passivo, que eu acho que é talvez o único continente que ainda abrace
a ortodoxia econômica como uma teoria que vale para alguma coisa. Enquanto o próprio centro do capitalismo no mundo já faz uma flexão no sentido dos investimentos públicos, no sentido de investimento em políticas sociais, nós ainda enfrentamos aqui o mainstream que dificulta bastante o desenvolvimento econômico e social da América Latina. É uma grande tarefa este debate que nós temos que fazer. Vincular o nosso debate sobre economia social, sobre economia solidária, não pode existir, não vai existir alternativa para nós se não formos numa agenda do desenvolvimento. Reintroduzir o debate do desenvolvimento como centro fundamental da retomada da América Latina. Acho que essa é uma das questões importantes que nós temos a fazer. Eu acompanhei alguns debates, vi que essa preocupação está, de fato, no eixo das questões que foram levantadas, porque mesmo antes da pandemia, nós já vimos um processo de regressão muito grande. O Brasil cresceu 1,1% do PIB em 2019. Nós tínhamos aqui a década de 80, que era a década perdida. Agora, a década que começou em 2011 é pior do que a década perdida. Nós estamos aí na média de menos de 2% de crescimento em média. Então, isso é um retrocesso econômico e social violento e que nós precisamos, portanto, enfrentar essa agenda da economia solidária, essa agenda da economia popular no contexto do desenvolvimento. É o primeiro item assim, que eu gostaria de destacar como item de mobilização política. Nós precisamos elevar nessas ações que nós estamos fazendo na Bahia, inclusive com a criação dos... Agora vamos passar para 15 centros de economia solidária para ocupar praticamente todos os territórios de identidade. Uma das tarefas fundamentais é levar o debate político de conscientização política da sociedade sobre a pauta do desenvolvimento. Uma segunda questão que eu gostaria de colocar são os nossos desafios, que aí não estão restritos à América Latina, que abraçou o consenso de Washington e que não conseguiu se superar dele, mesmo em alguns governos progressistas. Conseguiu passar desse limite para propor medidas mais estruturantes. A segunda questão diz respeito a todos nós no mundo, que foi a crise de 2008 e esse processo de acumulação que entra em crise no capitalismo no mundo e que impõe essa financiarização, esse processo de financiarização associado a essa revolução tecnológica e científica, que vai colocando a precarização do trabalho e vai colocando centenas e centenas, milhares de trabalhadores no mundo à margem do processo social. Esse é um desafio nosso. Nós temos não só essa questão da precarização das relações de trabalho, a uberização, e aqui acho que é um grande desafio da economia social e solidária. Daniel, acho que um grande desafio nosso, junto com aqui a nossa secretária de Ciência e Tecnologia, nós precisamos enfrentar, porque nós temos trabalhado de maneira, já temos assim mais ou menos equacionado os caminhos para a economia solidária no campo, por exemplo, são as cooperativas, as áreas de produção, microcrédito, financiamento, mas nós precisamos entrar pesado nessa área urbana, especialmente na juventude, que está sendo semi-escravizada por esses processos de uberização, por esses aplicativos dessas big techs mundiais. Então, esse é um grande desafio e esse aqui é um caminho que nós temos que fazer o enfrentamento disso. Um debate interessante surgiu aqui com o nosso prefeito que foi ex-ministro, agora me esqueci, o ex-ministro da Dilma Rousseff, e eu era deputado federal à época, e nós começamos a fazer uma conversa de que nós precisávamos criar um aplicativo para fazer um aplicativo com base em cooperativa, para fazer o enfrentamento ao Uber, para fazer o enfrentamento à entrega de alimentos. Eu acho que esse aqui é um grande desafio nosso da economia solidária, é organizarmos e conscientizarmos porque isso vai ser uma tendência natural.
essa é uma tendência, do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico, que nós não vamos conseguir barrar isso. As relações de trabalho que estavam postas, grande parte delas vai ser superada. O que nós precisamos é avançar no nível de organização dos trabalhadores, no nível de organização daqueles que produzem e que são explorados nessa forma de serviço, dar um salto de enfrentamento e de nível de organização através das cooperativas. É um grande desafio político para a economia social e solidária. Eu acho que isso era uma agenda muito importante, essa é uma agenda muito importante, que é um desafio tecnológico, mas é principalmente um desafio político de nós organizarmos esses segmentos que estão aí degradados a serviço de uma exploração brutal. Eu diria assim que são explorações que nós tivemos no início do capitalismo, que é a produção por produção antes da manufatura, esse tipo de exploração que nós estamos vivenciando aí. E nós precisamos avançar. E eu acho que é um grande desafio, e aqui nós estamos com amigos e colegas da América Latina e do mundo, mas esse era um desafio que nós precisamos avançar nesse sentido de nós. Eu acho que, do ponto de vista de políticas públicas, eu não vou ficar satisfeito se até o ano que vem a gente não começar, pelo menos nas grandes cidades da Bahia, começar a incentivar cooperativas e aplicativos que façam disputas com iFood, que façam disputas com Uber, para a gente conseguir fazer um enfrentamento ao grande capital que avança com as formas de desenvolvimento tecnológico para ampliar e intensificar a exploração sobre os trabalhadores. Então, acho que esses são os grandes desafios que nós temos. Nós estamos vivendo um momento de ruptura no mundo, provocada por essa crise que se deslanchou lá atrás, por um processo de transformação tecnológica muito grande e por uma crise que tem como resposta, por parte de setores dominantes, o recrudescimento e um avanço anticivilizatório representado pelos movimentos neofascistas que aparecem na Europa, que aparecem na América Latina, e que tem um magno representante aqui no Brasil, que é esse presidente genocida. Então, nós precisamos, de fato, enfrentar esse desafio na nossa área, tanto acadêmica, de formulação teórica e prática, como nós que estamos nos setores públicos, buscarmos políticas alternativas para enfrentamento desses novos desafios do século XXI, o desenvolvimento do capitalismo hoje, porque, claro que nós temos desenvolvimento de economias populares e solidárias em outros tipos de regime, mas nós, sob o regime do capitalismo, precisamos enfrentar isso sob forma de um conceito mesmo de enfrentamento, com uma agenda do desenvolvimento, com a superação do consenso dessa política, dessa agenda macroeconômica do consenso de Washington, e, acima de tudo, com o enfrentamento a essas big tech, essas novas formas que nós precisamos aproveitar, e é fundamental eventos desses da CIRIEC, porque aqui nós temos uma massa crítica que pode nos proporcionar mecanismos e instrumentos para esse enfrentamento. Portanto, foi uma honra muito grande. Espero e tenho convicção que nossas parcerias precisavam depois a gente tentar fazer algumas linhas de projetos, e nós estamos aqui à disposição na Bahia para fazermos alguns projetos pilotos nesse sentido, que possamos depois estender isso para o resto do mundo como forma de enfrentamento a essas novas maneiras, esses novos instrumentos de exploração e de degradação do trabalho. Ou seja, nós estamos em retrocesso sobre as relações de trabalho, e que a economia solidária, pelos instrumentos novos da exploração do trabalho e das antigas relações de produção, o modelo fordista que está sendo superado, e nessas novas formas, a economia solidária surge, a economia popular, como instrumento importante de articulação, de organização, de mobilização e de alternativa. Portanto, parabéns ao CIRIEC, a essa massa crítica, e estamos aqui à disposição, Daniel, e a todos os outros companheiros e colegas aqui da América Latina. Eu estou afastado aí da universidade há algum tempo, né? Então, porque eu tive que exercer o mandato de deputado federal, e agora na secretaria estou há alguns anos
sem dar uma aula e fazer parte mais de pesquisa, mas acho que nós temos um grande laboratório para as políticas públicas para a gente conjugar essa ação intelectual com essa capacidade de transformação. Como diz um dos maiores filósofos economistas do século passado, nós estamos não só para interpretar o mundo, mas para transformá-lo. Muito obrigado, um abraço, parabéns aí pelo evento. Secretário, muito obrigado, ficamos felizes com as palavras do senhor, tanto pela aula, hoje foi uma aula, se o senhor está com saudade, considere que hoje foi uma aula, né? Realmente um grande desafio que temos, né? Aí também ficamos felizes com essa continuidade dessa parceria, realmente temos aí um desafio muito grande pela frente, né, de enfrentar, como estava dizendo para a secretária Adélia, quem vai ter que ir para a linha de frente aqui somos nós, né? Então, já da nossa parte, conte conosco para essas parcerias. Eu acho que a questão tecnológica ela é essencial para compreendermos o mundo, né? Uma vez que as explicações aqui dos modelos fordistas e tayloristas já não estão sendo suficientes para explicar o trabalho moderno, né? Então, temos que repensar esse trabalho, né? A partir de novas concepções, né? E essa acho que é um pouco o nosso papel aqui, né? De pensar essas alternativas e também implementá-las, né? Não adianta pensarmos aqui para guardar numa estante, tá? Então, conte conosco. Só para não esquecer aqui, desculpe, Daniel, é o prefeito Edinho Silva de Araraquara. Isso. Tá? É o chefe do professor Leandro aqui, que também é de Araraquara. O Edinho também é um grande parceiro, já temos alguns projetos com ele em Araraquara, né? Tá sempre colaborando, né? Nosso caso de lockdown aqui, nosso case, né? Tá, então, mas muito obrigado, secretário Davidson. Então, aqui pela ordem, eu gostaria de convidar o professor Monzon, tá? Para professor Monzon, gostaríamos de invitá-lo para que las palabras finales en nombre de CIRIEC Internacional y también de CIRIEC España. Muchas gracias por su participación y la colaboración muy intensa con los CIRIECs latinoamericanos. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, queridos autoridades, queridos amigos del CIRIEC de México, de Argentina, de Costa Rica, por supuesto de Brasil, de Colombia y de otros países de América Latina que hoy nos están siguiendo. Bueno, yo vengo a trasladarles a ustedes el mensaje de nuestro presidente, del presidente del CIRIEC Internacional, Alain Arnaud, que lamentablemente no puede compartir con nosotros en estos momentos ni siquiera esta sesión de teleconferencia, y me ha pedido a mí que les traslade su mensaje. Dice el señor Arnaud, dice: lamento mucho no poder asistir a la sesión de clausura de esta conferencia mundial en América Latina, y he pedido a José Luis Monzón, vicepresidente del CIRIEC Internacional para América Latina, que les traiga un mensaje de agradecimiento y amistad que con muchísimo gusto les habría transmitido yo mismo si hubiera estado entre ustedes en esta conferencia web. En primer lugar, un profundo agradecimiento a CIRIEC Brasil por la organización de este importante evento que está reuniendo a numerosos expertos y participantes de toda América Latina. Un sincero agradecimiento también a los ponentes que han aportado sus conocimientos sobre los temas tan variados, importantes y actuales del programa de la conferencia. Esta conferencia tiene lugar en un momento en que nuestro mundo atraviesa grandes dificultades. El periodo
sin precedentes que estamos viviendo es sin duda traumático y angustioso. Sin duda dejará daños considerables a nivel económico, a nivel social y a nivel humanitario. Al ser tan grave esta crisis sanitaria del COVID-19, que parece haberse instalado en el tiempo. Sin embargo, somos muchos los que creemos que esta crisis también ha puesto de manifiesto las nefastas consecuencias colaterales del sistema económico reforzado e impulsado por las teorías norteamericanas de los años 80, promovidas por Milton Friedman, Stigler, Knight y otros, que propugnaban la libertad absoluta de los mercados comerciales y financieros y la desvinculación y la falta de compromiso de los estados a través de sus políticas públicas de regulación y de protección, que fueron reducidas al mínimo. Las crisis económica, financiera, social y sanitaria que actualmente nos invade no son fruto de la casualidad, sino la consecuencia de la excesiva libertad sino la consecuencia, decía, de la excesiva libertad otorgada a los mecanismos económicos y financieros globales, con el efecto ciertamente del progreso generado por la ciencia y las nuevas tecnologías, pero sobre todo de la pérdida de conciencia del interés general, del aumento de las desigualdades, de la renta y de la riqueza, y, muy importante, del debilitamiento de la acción pública garantizadora de la cohesión social. La población, preocupada por la evolución de sus condiciones de vida, su salud, su seguridad, su vida cotidiana, en definitiva, ya no confía en el futuro ni en los dirigentes políticos elegidos para iluminarla. Lamentablemente lo vemos en varios países. Muchos están dispuestos a dejarse adormecer, por no decir a dejarse engañar, por el más mínimo canto de sirena, lo que constituye un riesgo democrático importante que ya está llamando a nuestras puertas y que está abriendo de una manera desorbitada el paso a los populismos. Por lo tanto, es necesario dar un nuevo sentido, un renovado sentido a la acción colectiva. Acción colectiva en un sentido amplio, empezando por la acción pública, desde luego, cuyos actores deben tomar conciencia de las cuestiones sociales y societales que están en juego en el futuro, para restablecer unas reglas del juego aceptables para una globalización dominada por un modelo económico y financiero que en última instancia se alimenta de las crisis para concentrar aún más la riqueza en manos de unos pocos en el mundo. Es necesario pasar de un modelo basado en el dogma del mercado competitivo a toda costa, cuya regulación es la mayoría de las veces ineficaz, de las finanzas especulativas desconectadas de la economía real. Es preciso, por lo tanto, pasar, decía, de este modelo a un modelo que dé a las personas la capacidad de vivir,
el poder de vivir, un modelo que organice la solidaridad necesaria para su protección social, que sea un garante concreto del interés general y que salvaguarde los bienes comunes y el medio ambiente. Pero devolver el sentido a la acción colectiva significa también tener en cuenta la realidad y el auge de otra forma de economía, la economía social y solidaria, que cada vez más personas en el mundo consideran que los valores en los que se basa deben convertirse en la norma en materia económica. Y para ir más allá en la búsqueda de una mayor eficacia para promover el interés colectivo, hay que organizar más sinergias, interacciones y co-construcciones entre la acción pública y la economía social y solidaria. Y también con las llamadas representaciones intermedias y las organizaciones ciudadanas cuya capacidad de compromiso voluntario y no remunerado, voluntariado, es notable, como la crisis sanitaria ha demostrado ampliamente en todos los países. La economía social y solidaria, en sus diversos componentes, que cada país define de acuerdo con su idiosincrasia, es una forma de economía que sitúa a las personas en el centro de su modelo, no simplemente como consumidores, sino fundamentalmente como actores responsables de los sistemas en los que viven. De hecho, este es, de la economía social y solidaria, uno de los crisoles en los que se nutre la investigación del CIRIEC. Para nosotros, dice nuestro presidente Alain Arnaud, no es un sector aparte, ni en la marginalidad, ni como alternativa al sistema económico clásico. Es una forma de economía que tiene su lugar y lo tiene desde hace mucho tiempo y no puede considerarse como una economía de reparación, ni como una economía de caridad, ni como un aceite lubricante que enmascare las injusticias del sistema, como quieren considerarla con demasiada frecuencia los defensores de las teorías económicas liberales. En muchos países, la economía social y solidaria aporta una parte importante del Producto Interior Bruto y crea muchos puestos de trabajo en la producción de bienes y servicios, en la banca, en los seguros, en el sector médico y sanitario. Al trabajar en estos temas, como lo estáis haciendo en América Latina, el CIRIEC confirma su razón de ser histórica, su misión científica de investigación e información y su vocación de ser un lugar de encuentro para todos aquellos que comparten la convicción de que para acabar con este sistema consumista, individualista, inigualitario, desigual, la búsqueda del interés colectivo es uno de los elementos clave que garantizan la cohesión social y, en última instancia, la paz. Por lo tanto, les felicito por haber tomado esta iniciativa en estas circunstancias tan difíciles de organizar esta conferencia mundial en América Latina. Y para terminar, pues quiero dirigirles mi más profundo sentimiento de amistad, no solo del CIRIEC Internacional, sino también del CIRIEC Francia, que tengo el honor y el placer de presidir. Este es el mensaje que con mucho gusto he leído yo de nuestro presidente Alain Arnaud, yo como vicepresidente del CIRIEC Internacional para América Latina, pues quiero trasladar ahora mismo en esta situación tan complicada un saludo especial a Federico Lee
del CIRIE Costa Rica, que están organizando el próximo Congreso de Economía Social en San José de Costa Rica entre los próximos días 8 al 10 de septiembre. Y aprovechar también para invitarles el año que viene, en el año 2022, en junio, en Valencia, España, en la Ciudad de las Ciencias, al 33 Congreso Internacional del CIRIE, que tratará sobre el tema precisamente de el papel de la economía pública, social y cooperativa ante los grandes desafíos post-COVID-19. Yo, por mi parte, ya quiero terminar, pues siguiendo el hilo de lo que ha planteado el profesor Magalhães. Bueno, hay economistas, hubo un economista, Arthur Cecil Pigou, que dijo en la década de los 20, hace 100 años ahora, que la economía nace, la ciencia económica, por lo menos para él, del fervor social que produce en nuestras conciencias los miles de vidas malogradas y las callejuelas sórdidas. Pues ese fervor social enlaza con lo que ese investigador científico nacido en Treveris, en Alemania, dijo, que los filósofos han estado interpretando el mundo muchos años, ahora lo que toca es transformarlo. Yo creo que una de las señas de identidad del CIRIEC es su propósito de situar en un mismo punto de convergencia la teoría y la práctica, la reflexión y la acción, para poner nuestro granito de arena que nos permita transformar el mundo en una dirección en donde las personas sean el centro de la actividad económica. Enhorabuena a todos ustedes y muchas gracias. Muchas gracias, professor Monzon. Sempre um gusto escucharlo. Creio que este é nosso desafio, encontrar as salidas. Mas, por favor, gostaria de solicitar que transmita os agradecimentos por la colaboração da CIRIEC Internacional, da CIRIEC França, também de los amigos de CIRIEC Espanha, a este nosso evento, acá em América Latina. É muito importante a participação de França, Espanha e Bélgica acá em nosso evento. Muitas graças. Agora gostaria de invitar o presidente da CIRIEC Argentina, Don José Pablo Puzino, que é uma figura muito importante de todo o movimento dos CIRIECs em América Latina. A CIRIEC Argentina é o mais antigo, o primeiro CIRIEC de América Latina, onde nos miramos para seguir nosso trabalho acá em la região. Maestro Puzino, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, agradezco en mi nombre y el del IAES de Argentina, a CIRIEC Brasil y al CIRIEC Internacional por la invitación a cerrar este evento importante que han realizado. Sabemos del esfuerzo que requiere realizar un evento y por ello los felicitamos. Como también me permito felicitar al secretario Magalhães, que ha hecho una exposición de la situación en Brasil excelente. Asimismo, al señor Monzón y al presidente del CIRIEC, Arnaud, por su palabra. Me quiero referir un poco a lo que, continuando lo que dijo el secretario, en realidad, en América Latina hay una cosa que hace años nos está uniendo a todos los países de Latinoamérica, sin excepción, que es una crisis que abarca a todo el tejido social de los países en Latinoamérica. En realidad, lo que estamos viendo
es que la pobreza y la desocupación cada día es mayor en América. Más allá de ciertas diferencias de regímenes, casi siempre lo que se está viendo es que la precariedad en el trabajo, la desocupación y el nivel de vida de la gente, en realidad, cuando se habla en general, está disminuyendo la caída de la producción, las transformaciones que habían industriales se van para abajo, y lo hablo en nivel general, y no solamente de Argentina, donde estamos viviendo crisis continua, y que realmente la economía social pasa a ser una alternativa importante a todo este sistema. Yo quiero decirle que durante muchos años, en el IAES de Argentina hace 55 años que estamos bregando por estos cambios, no hace 2 años. Lo que pasa es que nuestra actitud es la de una institución científica, de investigación y de convocar a gente que necesita ser instruida. Pero hemos encontrado durante tantos años sumas dificultades para cambiar modelos que están enquistados y que van más allá del gobierno de turno, sino que pasa a ser ya una forma de una estructura política que existe en los países que no permite efectuar los cambios en beneficio de la mayoría, en beneficio de los jóvenes y en beneficio inclusive del medio ambiente. Mira, hay varias cosas que son preponderantes dentro de lo que defendemos la economía social. La igualdad, la justicia, la libertad y la democracia. Son 3 o 4 pilares en los cuales debemos, los que estamos en la economía social, luchar para conseguir eso. Ahora, el director general del CIREP nos dijo días pasados que debiéramos comparar las concesiones europeas y las concesiones latinoamericanas de lo que es la economía social y solidaria. Y dice en ese aspecto que la concesión europea está más institucionalizada y que se desarrolló como respuesta a la crisis del estado de bienestar. En cambio, la concesión latinoamericana de la economía social está más bien basada en iniciativas informales, más opositoras y contrahegemónicas. Cuando uno se plantea, ¿por qué es eso? ¿Por qué es eso? Porque en América Latina, a diferencia de la concepción en Europa, nuestros pobres son mucho mayores. Los gobiernos aprovechan a los pobres. Entonces, la concepción de la economía social es una lucha contra los poderes. ¿Qué es lo que debemos hacer? Muchas veces nos hemos preguntado, ¿qué vamos a hacer para hacer un cambio? Y debemos incidir en los gobiernos. Debemos tomar parte de los gobiernos si queremos cambiar hacia una economía social. Si no tenemos la presencia, los que pensamos como la economía social, en las decisiones, es muy difícil que podamos hacer un cambio en nuestra región. Yo creo que a través de la iniciativa de Brasil de hacer esta conferencia, nosotros debemos trabajar para tratar de lograr en conjunto,
una especie de unión para el cambio que se necesita de la economía social, con las diferencias que pueda haber entre todos los países. Es distinto. Lo que nos convoca es otra cosa. Nos convoca un principio de tratar de luchar para el bienestar de nuestra gente con una economía distinta, no concentrada, no centrada en la destrucción del medio ambiente, como se está viendo, y a su vez por todos los principios que inclusive señalaba el secretario Magalhães. Yo propongo en esta reunión que tengamos una reunión posterior al Congreso con todos los presidentes del CIRIEC y hagamos una agenda en común de trabajo, a ver qué posición podemos ir tomando para salir desde esa posición que es solamente contrahegemónica, como dice el director general del CIRIEC, sino tratar de que contrahegemónico no, que sea una posición que los gobiernos empiecen a tomar en cuenta. Y creo que si hacemos una fuerza en conjunto, posiblemente tengamos más acceso a cada uno de los gobiernos, independientemente del sesgo político que tenga. Yo voy a citarles solamente lo que pasa hoy y lo que vino pasando y hace tiempo en Argentina. No es un buen ejemplo, digamos, pero lo tengo que citar porque la falta de trabajo para los jóvenes, la exclusión, la pobreza, la marginalidad, a lo largo del tiempo es creciente, independientemente del gobierno que vino o que pasó. Entonces, si bien hay ciertos movimientos cooperativos, no llega a darle impulso suficiente a través de los representantes que están en el Congreso y los políticos que asumen cargos importantes, no se llega a poder modificar esa estructura porque está centralizado en ciertos grupos políticos con intereses muy diferentes a los que tenemos los que pensamos de la economía social y solidaria. Por lo tanto, mi propuesta a todo esto es que sigamos trabajando, hagamos una reunión, fijemos una agenda y tratemos de conjugar y sacar declaración para seguir adelante en esto que es un cambio hacia un sistema que lo único que nos está haciendo en América Latina es sumirnos cada día más en la pobreza. Y entonces, bueno, concluyo agradeciendo la invitación y, bueno, quedo a las órdenes y ha sido un gusto hablar con estas personas que tienen los conceptos y valores importantes para no ser egoístas de pensar solamente en el bien propio, sino pensar en el bien común. Muchas gracias. Muchas gracias, don Puzino. É sempre um gusto escuchar-lhe. Tienes la certeza que a sua proposta de uma agenda comum para os CIRIECs de la região já está aceptada. Vamos organizar a fecha e iniciar os trabalhos. Muitas graças por la intervenção. Esta é uma necessidade da América Latina, que trabalhemos de forma em la cooperação de forma conjunta. O presidente de CIRIEC Colômbia, o professor Hernando Zavala. Buenos días. Muchas gracias, Daniel, a todos los compañeros de CIRIEC Brasil por esta invitación que nos han hecho para participar en el cierre de esta importante conferencia internacional, encuentro de los CIRIEC de América. Lo primero a señalar es que los procesos que hemos vivido en este último año
están demostrando igualmente para nuestra organización que ese esfuerzo que definieron los fundadores de crear un órgano internacional para divulgar, para promover la investigación, para hacer los análisis de la economía social, pública y cooperativa, de verdad que responde a las situaciones de cada momento de la historia de nuestros países. Y es que en esa intención de los fundadores está la necesidad de que todos los investigadores realicemos intercambios permanentes en cualquiera de las circunstancias que sea para promover el análisis de la evolución de la economía social y cooperativa y obviamente para promover las investigaciones y todos los debates que sean necesarios para hacer de esta una verdadera propuesta de transformación económica y social. Y así se ha demostrado en el último año con todas las tareas que hemos emprendido en cada uno de los órganos nacionales, en Europa, en Asia, en Norteamérica y en América Latina. Igualmente, quiero destacar y aprovechar esta oportunidad para señalar que este evento es la manifestación de el éxito de una propuesta que se hizo hace años al interior de los congresos de CIDIA Internacional, de su presidium y de su consejo de administración, en el sentido de hacer un mayor esfuerzo por construir organismos y seccionales, o mejor manifestaciones organizacionales en los diferentes países de América Latina donde se expande la economía social y solidaria. Y ese esfuerzo es la manifestación de este evento y la manifestación de muchos más eventos que va demostrando que es posible que tengamos diferentes órganos nacionales, pero también que es posible de integrar los esfuerzos de ellos por efecto de nuestras similitudes culturales, de las similitudes de nuestras propuestas, de las similitudes de nuestros programas. Y este encuentro internacional demuestra que es necesario aún más consolidar este proceso, haciendo esfuerzos en cada uno de nuestros países, en México, en Costa Rica, en Brasil, en Argentina, en Colombia. Y ese esfuerzo entonces tendrá que ser tendrá que tener un momento de mayor impulso en el encuentro que realizaremos en San José, Costa Rica, hacia finales del año. El trabajo que se ha realizado por los investigadores, que se ha realizado por los organizadores de los CIDIEC durante este último año, también nos demuestra un tercer aspecto que quisiera destacar, y es que nuestras alternativas económicas y nuestras propuestas de transformación económica se adaptan a situaciones de crisis, se adaptan a situaciones de incertidumbre para el porvenir. Y todos los trabajos que se presentan, los trabajos que se han presentado en este evento, son la manifestación del esfuerzo de nuestros investigadores, de los estudiantes, de los profesores, de los dirigentes, de sacar adelante la economía social y solidaria en todo momento de crisis y de aprovechar esta economía para dar soluciones integrales a las problemáticas de la humanidad. Solamente quería decir estas palabras, felicitar al equipo de CIDIA Brasil por este esfuerzo, por la magnífica convocatoria que tuvieron y esperar entonces que podamos hacer un buen evento
hacia finales del año en San José, Costa Rica. Muchísimas gracias. Muitas graças, professor Zabala. Certamente é um desafio criar eventos latino-americanos, tá? Mas ficamos muito felizes com os agradecimentos e certamente vamos aqui, de forma coletiva, pensarmos aí, quem sabe, a organização da segunda conferência, tá? E por que não na Colômbia? Tá? Já fica a provocação, tá? Para pensarmos aqui uma segunda conferência internacional do CIRIEX aqui na América Latina. Então, agradeço ao professor Zabala e já gostaria de invitar o presidente da CIRIEC Costa Rica, Federico Lee Bonilla. Don Federico. Bueno, buenos días a todas y todos. Aclaro, el presidente es nuestro rector de la Universidad Estatal de Distancia, pero normalmente represento a CIRIEC y represento al señor rector, don Rodrigo Arias Camacho. Les quiero externar a todas ustedes, todos, mis disculpas por conectarme tarde. Estoy a 5 kilómetros de la frontera con Panamá, en Costa Rica, y tuvimos un problema de conectividad aquí en la sede universitaria. Nosotros tenemos 37 sedes universitarias a lo largo y ancho del país. Andamos haciendo cooperativas y de Costa Rica ha sido, en poco tiempo que tenemos, ha estado teniendo, que luego ustedes les contaremos los programas que estamos haciendo. Como parte de esto que hemos hablado, de esta necesidad de empoderar la economía social solidaria, economía social y solidaria, la economía social, como los diferentes apellidos que le pongamos a nivel mundial, nos lleva a ese desafío, a pelear, como decía el doctor Monzón, contra esa vorágine, que no es desde ahora, don Luis Monzón, lo tiene los Estados Unidos. Hace 165 años, un pequeño ejército de Costa Rica, de laberintos sencillos, nunca hemos tenido realmente un ejército, tuvimos que luchar contra William Walker, un enclave que los Estados Unidos mandó a colonizar la República Banana, como nos decían despectivamente, desde Guatemala a Panamá, porque Panamá no existía en ese momento. La mitad de Panamá era Costa Rica y la otra mitad era de Colombia. Ellos depredaron a Costa Rica, hicieron y a Colombia, hicieron un país, un enclave, nuestros hermanos panameños, que son ticos y son colombianos. Entonces, esa depredación, ese plan Marshall, es el consenso de Washington, en donde se hicieron puentes en Bolivia, en Paraguay, que no existían, para hacer nada más que ciertos políticos de turno se enriquecieran mientras el pueblo moría de hambre. Eso no es nuevo, don Luis. Eso no es nuevo del traspatio, el desprecio que nos dicen los Estados Unidos. Y por eso nosotros a veces nos ofendemos, o menos yo, cuando nos dicen que los Estados Unidos es América. No, América es desde el estrecho de Bering hasta el extremo del fuego allá entre Argentina y Brasil, y Chile. Y eso nos ha hecho que seamos más de economía social, que seamos muy unidos. El desprecio de una cuna latinoamericana en donde la riqueza parte es el granero del mundo, es los commodities, todos los minerales que le dan sostenimiento al mundo salen de Latinoamérica, en donde esa riqueza no queda en Latinoamérica. Es por eso que la economía social en muchos países de Latinoamérica ha crecido a borbollones, y muchas gracias, don Luis Monzón, por esa visión y ese gran apoyo que nos ha dado a Latinoamérica para que nos desarrollemos. Yo tengo ahí unas pequeñas palabras que me habían dicho, porque que escribí y espero un análisis que hice sobre los desafíos y las posibilidades de integración de la economía social solidaria y el cooperativismo en América Latina. Este análisis que hacemos desde la Universidad Estatal a Distancia y desde el CIRIEC Costa Rica, decimos que los procesos integracionistas que vienen teniendo lugar en Latinoamérica durante las 2 últimas décadas, como el ALBA, el UNASUR, el CELAC, el CAN, la Alianza para el Pacífico y la ampliación del Mercosur, así como el CITAL, que es el Centro de Integración Centroamericano, plantean nuevas oportunidades y desafíos para las posibilidades de una integración regional para el desarrollo.
Estos procesos integracionistas se inscriben en lo que podría llamarse un regionalismo post-hegemónico o postliberal. Lo que hemos hablado es una reacción al desprecio y al neoliberalismo fuerte que tiene los Estados Unidos normalmente y muchas veces otros países. En tanto, la integración es impulsada por objetivos políticos, productivos y sociales en un rol protagónico del Estado. Queda atrás la idea de un modelo único de integración en base a los mercados, como el promovido por el fallido proyecto del Área de Libre Comercio de las Américas, el ALCA, o el fallido proceso del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, que lo estamos tratando de revivir. Únicamente ahora vamos a tener en el CIRIE Costa Rica la presencia del expresidente Vinicio Cerezo, que es el secretario general, y el SICA ahora tiene un capítulo muy fuerte que es de integración sobre la economía social solidaria de Centroamérica. En este contexto, la necesidad de repensar las posibilidades del regionalismo para generar condiciones para el desarrollo vuelve a ser centrales. Una novedad en este contexto es la incorporación de una agenda de la economía social y solidaria a los esfuerzos de la cooperación regional. El regionalismo posliberal está asignado en un producto de fuerzas difícilmente arbitradas entre sí. Por un lado, a nivel la UNASUR, no existe un acuerdo sobre los lineamientos básicos de los modelos económicos y/o el desarrollo para el bloque regional. Conviven modelos sin competencia. El MECOSUR, orientado a la diversificación e integración productiva con el marcado rol del Estado, y en los países andinos que confirman la Alianza del Pacífico, especializados en sectores primarios para el libre comercio y especialmente orientados en la relación comercial con Asia. Por otro lado, los avances en materia de inclusión social y reducción de la pobreza y la desigualdad están en tensión con la afectación de los derechos individuales, colectivos y de la naturaleza relacionada con la expansión de las industrias extractivas, de lo que hablábamos antes, de que América es el granero y es de los commodities y todo eso es extractivo y no hay un regreso de la riqueza a nuestras sociedades. El avance del extractivismo como una forma de acumulación de exposición se repite en todos los países de la región, independientemente del signo político de sus gobiernos. Algunos ejemplos más visibles en ellos son los efectos nocivos en la salud derivados del uso de pesticidas en la agricultura intensiva del monocultivo, los desplazamientos forzosos de poblaciones locales y el acaparamiento de tierras vinculados a la extensión de la frontera agrícola, o a las implicancias socioecológicas devastadoras de la minería metalífera, la industria forestal y de las megaobras de la infraestructura. Indagar en las relaciones entre el regionalismo y las potencias del desarrollo es visibilizar las relaciones de poder y conflicto entre los actores públicos y privados en torno a la construcción y legitimación de reglas y prácticas que contribuyen a los territorios. Estas tensiones no resueltas entre demandas, expectativas y significados del desarrollo encuentran un espacio discursivo en la economía social y solidaria. Este término, en términos generales, se entiende a la economía social y solidaria como el conjunto de actividades y prácticas económicas con finalidad social que contribuyen a construir una nueva manera de pensar y de hacer la economía, lo que hemos venido aquí hablando y vemos que los frutos que vemos en Brasil, esta magnífica conferencia. Es una novedad del regionalismo latinoamericano que los esfuerzos de cooperación regional comiencen a incorporar una agenda de economía social solidaria. Esto plantea la importancia de indagar en las experiencias y aprendizajes de iniciativas llevadas a cabo del ámbito de la economía social solidaria para explorar sus aportes, limitaciones y potenciales en la generación de políticas e instrumentos en la integración del desarrollo. Gracias para el desarrollo. Gracias aquí al señor Puccino por eso y que nuestro presidente anfitrión, don Daniel Nagao Meneses, para hacer esta integración más fuerte y más solidaria que acabamos de hablar y que se haga muy pronto esta propuesta. Una pregunta central que debemos hacer es, ¿cómo se utiliza la economía social? ¿Y qué implicaciones tiene esto para los esfuerzos de crear mecanismos de integración regional para el desarrollo? Con ello, reconocemos la dificultad metodológica de delimitar el campo de las políticas de la economía social para el análisis, considerando que los alcances y las limitaciones de las mismas están igualmente influenciados
por las consecuencias directas e indirectas de las políticas emprendidas en otras áreas, tanto a nivel regional cuanto nacional. A esto se suma el hecho de que la amplitud de la agenda de la economía social solidaria no permite una fácil demarcación del campo de actuación de estas políticas. Ante estas dificultades, nos focalizamos solamente en programas e iniciativas que se enmarcan expresamente en la economía social solidaria. El argumento propuesto es que la incorporación de una agenda de economía social solidaria a los procesos regionales ha abierto la posibilidad de explorar nuevos mecanismos de cooperación para la inclusión social. Sin embargo, hasta el momento ha primado una concepción acotada a las diversas actividades socioproductivas de la economía social, que privilegia la inserción social de sectores económicamente vulnerables, como parte de las políticas sociales para el combate de la pobreza. Este enfoque minimalista de la economía social solidaria deja de un lado muchos de los cuestionamientos de las prácticas de la economía social solidaria que plantean acerca de límites de los paradigmas del desarrollo económico vigentes, tanto su expresión neoliberal como neodesarrollista. La incorporación de la economía social en procesos de integración regional es, en sí mismo, el proceso de producción de un discurso particular de la economía social solidaria. Es decir, no se trata aquí de entender el grado de permeabilidad de las políticas de cooperación regional de las demandas de la economía social generadas por movimientos sociales vinculados a estas prácticas socioproductivas, sino de demostrar cómo el uso de la economía social solidaria en la cooperación regional toma y legitimiza selectivamente algunas prácticas sobre otras. Por lo tanto, el uso y la implementación de la agenda de la economía social es un instrumento de la cooperación política regional, constituye en sí mismo una dimensión de la construcción del regionalismo postliberal, de la construcción de marcos de política e integración en el desarrollo. Un logro destacable de las experiencias de la cooperación de la economía social es haber abierto un espacio político en los procesos integracionistas tendientes a explorar el potencial de la economía social para la política social y o el desarrollo de los países. Esto permite comenzar a dar una visibilidad de otras formas que son poco conocidas dada a su marginalidad en el marco dominante de la economía de mercado. En América Latina prevalece una versión minimalista de la economía social, identificada como el instrumento de política social para el combate de la pobreza. Los marcos regionales de la política y la economía social proponen una mezcla de objetivos de la política económica y social. Sin embargo, esta implementación se hace a través de los ministerios gubernamentales y un foco en los programas de sectores económicamente vulnerables lo sitúa en el ámbito de la política social. La discusión entre la política social y la política económica no es necesariamente específica y que la medida para que las políticas sociales puedan ir más allá de una fusión paliativa y contribuirse en instrumentos de una política del desarrollo depende de la existencia de otros instrumentos complementarios que la acompañan. En este sentido, la revisión de los programas de la economía social en Centroamérica y Sudamérica muestra la ausencia de instrumentos regionales necesarios para hacer que esta economía social y solidaria sea un ámbito viable de la generación de alternativas productivas. Pero gracias a Dios, a los que somos creyentes, ya hemos empezado a hacer propuestas de esta magnífica conferencia. Mis felicitaciones a don Daniel y a su magnífico equipo. Sé que siempre está detrás doña Bárbara, don Luis Monzón, guiándonos para hacerlo mejor. Un fuerte abrazo a toda Latinoamérica y al mundo. Y quedan invitados especialmente a todos a Costa Rica. Un Pura Vida desde Costa Rica, los vamos a recibir con mucho cariño, algo que nos distingue. Somos un país pequeño, pero grande de corazón, y lo vamos a hacer en un lugar abierto, en la plena montaña, en un lugar aireado totalmente. Estamos tomando las mejores previsiones y un fuerte abrazo y buenos días, Latinoamérica. Muchas gracias. Muchas gracias, don Federico. Septiembre certamente estaremos juntos em Costa Rica para uma nova roda nesta construção da agenda coletiva. Agora gostaria de invitar o presidente do México, Roberto Canedo. Roberto? Bueno, muchas gracias, mucho gusto. Estoy realmente impresionado
y gratamente agradecido de esta conferencia, porque sin duda la sintonía en la que nos estamos encontrando es enorme, es realmente muy importante. Desde la presentación de las representaciones gubernamentales de Brasil, la señora Adélia Pinheiro y el señor Davidson Magañez, que me han realmente sorprendido, sus planteamientos están en una coherencia total con el trabajo que hace CIRIEC a nivel internacional y particularmente en México. Agradecer y reconocer el trabajo enorme que ha hecho CIRIEC Brasil para realizar esta importante cumbre de investigación latinoamericana. Y bueno, Daniel, siempre con la fortaleza y con la disposición que nos ha mostrado su cariño. Hemos estado ya un par de veces ahí en Brasil y ha sido un acompañante fundamental para nosotros en el reconocimiento de la patria brasileña. De la misma manera, bueno, las presentaciones de nuestro presidente de CIRIEC International, Arnaud, también representa mucho de lo que nosotros estamos trabajando aquí en México. La sección mexicana de CIRIEC Internacional es joven, ¿sí? Es joven, relativamente joven, un año aproximadamente, y bueno, nuestro trabajo nos ha permitido tener hoy más de 60 investigadores a nivel nacional, con presencia en unas 22 universidades, y les puedo decir que hemos logrado construir todo un andamiaje que nos va a permitir en un periodo muy corto tener una expresión de la economía social y solidaria. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México está apoyando mucho en esto también, y eso también nos identifica con Brasil, y los gobiernos municipales, los gobiernos locales. Esto hace de un modelo muy interesante, muy interesante, que si nosotros queremos reproducir fuertemente, y se llaman nodos. Los nodes, los llamamos aquí desde la Secretaría del Bienestar, desde el Instituto Nacional de Economía Social, dependiente de la Secretaría del Bienestar en México. Se ha venido construyendo un modelo en el cual convergen tanto los gobiernos locales a nivel nacional como las instituciones de educación superior y particularmente las entidades de la economía social y solidaria. Son alianzas estratégicas de territorio donde se discuten los problemas de este territorio y a partir de eso se plantean acciones específicas, programas y políticas para esa región. Este es un modelo muy interesante, recogido en mucho de la experiencia colombiana de Medellín, ¿sí? Y claro, con nuestras modalidades, pero muy interesante. Yo creo que esto vamos a seguirlo impulsando, ¿sí? América Latina tiene una irrefutable identidad cultural, esto es indudable, a pesar de, evidentemente, de grandes expresiones multifacéticas en términos regionales, pero hay que recordar que nuestras raíces, por nuestras raíces, nacemos de dos colonizaciones, la portuguesa y la española, pero son contemporáneas, ¿sí? Son contemporáneos esos procesos de conquista, como son contemporáneos los procesos de independencia, y hoy mismo, en nuestros tiempos, si lo vemos con el macroscopio que nos invitaba a utilizar Wallenstein, ¿sí? Sobre las tendencias históricas, seguimos caminando juntos. América Latina, entonces, es una región que culturalmente, históricamente, está hermanada. Por eso es tan importante que CIRIEC Internacional vea a América Latina como un espacio en la construcción de un paradigma con nuestras propias categorías sociales. Las categorías sociales de los paradigmas científicos necesariamente son históricos, y en esta identidad histórica nos permite construir esta especificidad, ¿sí?, de la economía social y solidaria en América Latina. Entonces, la primera propuesta es profundizar, porque ya se está haciendo, creo que esto es bastante claro, se está haciendo ya una construcción latinoamericana de la economía social y solidaria. Y como bien lo decía Federico,
tenemos demasiadas, diversas formas de expresión de la economía social y solidaria propias de Latinoamérica, que vienen desde la época precolombiana, ¿sí? Y que las seguimos recuperando. Hoy mismo encontramos cooperativas muy interesantes. Yo les voy a dar el caso de donde estamos trabajando hoy, que es la montaña de Guerrero, que es uno de los estados más pobres y que tiene mayoría indígena. Ahí las cooperativas son más bien representaciones o delegaciones de las asambleas comunitarias, ¿sí? Donde cuidan del medio ambiente, de la madre tierra, ¿sí? Y realizan sus actividades siempre buscando el bienestar de su comunidad. Son economía social y solidaria. No se llaman así, hasta ahora lo empiezan a hacer con nuestra presencia por allá, pero pues nosotros estamos recuperando todo ese conocimiento y lo estamos tratando de generar y generalizar, ¿sí? En nuestra región. Entonces esta idea latinoamericana, ¿sí? Me lleva a esta identidad, ¿sí? Latinoamericana, me lleva a hacer la primera propuesta, y es profundizar, ¿sí? El paradigma de la economía social y solidaria a partir de nuestras raíces históricas. Es necesario entonces ver si estamos hablando el mismo idioma en esos términos. Y bueno, insisto, ya está haciendo, esta conferencia es una expresión de ello. Estuve escuchando varias de las conferencias, varias de las ponencias, y bueno, son una expresión muy interesante propia de Latinoamérica. En segundo lugar, la investigación en economía social y solidaria necesariamente es una investigación-acción. A diferencia de las otras investigaciones de otras disciplinas, la investigación en esto debe ser investigación-acción. Jorge de Sá, nuestro difunto dirigente de CIRIEC Internacional, alguna vez me decía que si CIRIEC no le sirve a la gente, entonces no tiene razón de ser. Y en ese sentido, la propuesta va en la necesidad de construir esos puentes entre la academia, entre el centro de investigación y las entidades de la economía social y solidaria. Insisto, ya se está haciendo, hay que profundizarlo y hay que encontrar efectivamente cómo construir aquellos pasajes tan importantes que requieren nuestras comunidades y nuestras entidades de economía social y solidaria. Hoy, esta región, por poner un ejemplo nada más, hoy esta región de la montaña tiene una producción muy importante de jamaica, miel, hortalizas, mango, es decir, una gran cantidad de productos orgánicos, ¿sí? Que pueden ser exportables. Y necesitamos esa cadena de distribución entre los latinoamericanos y la economía social y solidaria. Tenemos que pensar en grande para poder pensar efectivamente de que la economía social y solidaria no es un sector más, no es un sector más, sino es un modelo de una nueva economía. Si nosotros no logramos esto, podríamos caer en lo que decía Arnold hace unos momentos, en que nos vean como una válvula de escape y le saquemos las castañas del fuego a esta crisis del capital. Este desempleo millonario, esta pobreza, esta marginalidad generada en todos nuestros países, no está siendo atendida ni será atendida por el capital. Eso tenemos que estar muy conscientes. Y si nosotros solamente trabajamos para resolver este problema del trabajo informal, del desempleo, de la pobreza, y hacemos una economía para los pobres, estamos realmente resolviéndoles a ellos esa presión que tienen sobre la crisis que ellos mismos han generado. Entonces, creo que tenemos que tener modelos de desarrollo mucho más macros, mucho más fuertes. Por último, nuestra función sustantiva es la de la investigación, necesariamente, ¿verdad?
Y eso tenemos que buscar la forma de construir los puentes de comunicación entre nosotros para la transferencia de experiencias. Y yo estoy totalmente de acuerdo en la propuesta que nos hacen de tener un comité, una comisión, una instancia latinoamericana de organización, de planificación, generar un plan de trabajo, generar un plan para el mediano y largo plazo de los CIRIEX a nivel latinoamericano. Espero que con esto nosotros podamos definir objetivos muy claros, metas a alcanzar, ¿sí? Y acciones específicas que realizar para lograr lo que estamos diciendo. ¿Sí? Yo veía un video de los compañeros de Mondragón trabajando en Brasil, ¿sí? Y ellos comentaban algo muy importante. Si los objetivos, las metas y las acciones no tienen nombre y apellido para su realización, esto no se realiza. Entonces, necesitamos nombres y apellidos para estos planes, para estos programas, para estas acciones y tratar de asegurar y garantizar que a mediano y largo plazo la economía social y solidaria tenga un instrumento, ¿sí? Un instrumento confiable que puede ser y que debe ser el CIRIEC internacional, los CIRIECs de cada país, los CIRIECs a nivel latinoamericano. Tenemos que ser esa herramienta útil, ¿sí? Si no, no tenemos razón de ser. En fin, yo agradezco mucho esta oportunidad que nos dan y agradecer nuevamente todo el trabajo realizado por CIRIEC Brasil, por Daniel Meneses y por todos los compañeros del equipo que evidentemente no se ven, pero están ahí. David Sousa, muchas gracias. Seguramente todo, representas a todo el equipo enorme, que uno lo sabe, están ahí atrás, están trabajando continuamente y no se ven. Entonces, un abrazo para todos ellos. Gracias. Muchas gracias, don Roberto. Encantado de escucharle, una proposta, uma coesão teórica muito grande. Bem, a todos, acho que esses dias foram de um trabalho muito intenso, que temos aqui toda uma equipe envolvida na organização disso, pessoas sem as quais aí esse evento não seria possível. Então, antes de encerrar esse evento, gostaria de agradecer mais uma vez a todos os presentes, né? Antes nós dividíamos a mesa, agora dividimos a tela, né? Tá? Agradecer a secretária Adélia, ao secretário Davidson, os presidentes aqui de CIRIEC, o professor Monzon, representando o CIRIEC Internacional, doutor Puzino, doutor Federico, doutor Roberto, doutor Zabala, todos aqui participando ativamente desse evento latino-americano. Tá? Gostaria de agradecer mais uma vez também ao governo da Bahia, todo o apoio dispensado por intermédio aqui das duas secretarias envolvidas. Tá? Sem vocês isso não seria possível. Tá? Espero e vamos retribuir todo esse apoio recebido. Tá? Agora só falta vocês dizerem como, disserem como a gente vai contribuir aí na construção dessa agenda comum, né? Tá? Agradecer também aqui ao CNPq, que nos deu um pequeno apoio, também ao escritório do Ronaldo Gaudio, que também permitiu aqui todo um apoio tecnológico para nós, e agradecer especialmente a cada um dos participantes desse evento, né? Como o Roberto relembrou as palavras do Jorge Sá, o CIRIEC está aqui para servir ao povo, né? Ou seja, sem vocês, sem cada um dos participantes, esse evento não teria razão de existir. Também gostaria aqui de uma saudação especial, tá, a todos que participaram ativamente da construção desse evento aqui
toda a equipe do Siriec, né? Leandro, David, Eliane, Luiz, Júlia, Ronaldo, Ana, Vitória, Amanda, ou seja, sem vocês, nada disso aqui seria possível. Tá? Então, agradeço mais uma vez a vocês, tá? Peço desculpas por eventuais erros que aconteceram, tá? E deixo aqui o abraço a todos, a cada um de vocês, tá? Em nome do Siriec Brasil, né? E também aqui acredito em nome de todos os Siriecs, tá? Que pertencem a essa rede maravilhosa de pessoas que querem construir um mundo melhor, tá? Então, declaro aqui oficialmente encerrado, tá? A Siriec World Conference em Latin America. Tá? Um grande abraço a todos, tá? E se cuidem para que nós possamos nos encontrar na segunda edição deste evento. Tá? Parabéns a todos e meu muito obrigado. Obrigado. Obrigado.